Bueno, buenas, Pep Cargol, compañero, deportista de élite, profesor, eh, gran profesional, gran deportista, gran docente, gran amigo. Esta serie de webinars, La Grada, pues va a traer aquí a grandes deportistas, grandes ejemplos del deporte, que creo que es importante que en estos días nos fijemos en los buenos, en los grandes y en los que nos pueden enseñar cosas, ¿no? Y creo que Pep es en todos los aspectos un 10 en eso, ¿no? Muchas gracias, demasiados elogios. Nada, muchas gracias. No, bueno, creo que al final es importante, ¿no? Elegir los buenos ejemplos del deporte. Hay muchos ejemplos, todos muy mediáticos, y hay buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿no? Y creo que en este espacio que vamos a abrir como Grada USJ, pues es importante que esos ejemplos, intentar transmitir, ¿no? Esos ejemplos y que lleguen a la gente, porque creo que es lo importante, es lo bonito de esos valores del deporte, de los que tanto hablamos y que tenemos que potenciar, ¿no? Si nosotros no los potenciamos, a veces es complicado, ¿no? Y más en estos días, ¿no? Que también la actividad física se ha visto tan necesaria, ¿no? Para todos. Bueno, el que no conozca a Pep, lo voy a presentar yo. Si quieres añadir algo que me dejé algo, seguro me dejo cosas. Nació en Girona y empezó a destacar como baloncesto, como un tío de los más altos, bueno, de su generación, de los grandotes, pero de los más ágiles, ¿no? Eso sí. Y fichó muy pronto por el Real Madrid, ¿no? Un catalán en Madrid. Yo lo viví también, yo fue al contrario, soy un madrileño en el Barça. Pues bueno, destacó en ese Madrid fantástico de los 90. Bueno, después de esa gran época, ¿no? En el que luego veremos algunas fotos, pues recorrió diferentes sitios por Europa, estuvo en Portugal, estuvo en Grecia, estuvo en el Valvi primero, luego en el Benfica, en Sevilla, en el Caja San Fernando, luego estuvo en el Pau Salónica, en Grecia. Mi carrera fue primero 10 años en el Madrid, de mucha estabilidad, y después al revés. Mis últimos casi 10 años fueron dando... Tuve suerte, porque tuve suerte de conocer un baloncesto muy distinto, ¿no? Porque en la primera fase, pues, yo vengo de Badalona, soy de Girona, de Sant Joan les Fonts, me voy a Badalona, que es, me ficha el Cotonificio en ese momento, y después a los 18 años me voy al Madrid. Y estoy de los 18 hasta los 28, sí, 27, 28 en el Madrid. Y después vuelvo a Girona, 3 años. Y después empezamos un año en Benfica, después vamos a Salónica, después vamos a Sevilla y tal, para terminar en Zaragoza, ¿no? Que es el sitio donde hemos acabado los dos, ¿no? Donde Sí, nos sí, han sí. tratado muy bien los aragoneses, y aquí pues estamos, por lo menos yo estoy, creo que tú también, estamos encantados, ¿no? De cómo nos han tratado, cómo nos han recibido y cómo nos han integrado, que eso es algo muy importante. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, ¿Qué destacas qué momento crucial fue tu carrera deportiva? Esta que la hemos resumido más o menos. Momentos cruciales, ese fichaje o ese cambio o algún momento importante. Un momento crucial son, a ver, podrían ser aquellos que cambian una tendencia, ¿no? Igual el primer paso que fue tomar la decisión de salir de un pueblecito como era el mío. Yo soy de un pueblo de 3.000 habitantes de la provincia de Girona, en la comarca de la Garrocha, que es una comarca central, y ahí surge la posibilidad de irme a Badalona, a Barcelona. Pues ese fue un momento ya importante, tenía 15 años. Después, quizá el siguiente punto, digamos, en esa trayectoria sería pues el momento que fichó por el Madrid, ¿no? Pues ahí, pues en ese Real Madrid que vemos ahí en la foto del año de George Karl, pues ahí pues es un cambio importantísimo, porque pasas de ser, en ese momento todavía era junior, pasas de estar pues en un entorno, ya había jugado en lo que en ese momento era Primera B, lo que ahora es la LEP, y pasas a fichar directamente por el Real Madrid. Pues bueno, eso es un salto espectacular, ¿no? Y después, durante la etapa del Real Madrid, que es una suerte poder estar en ese equipo, compartir pues con todos esos grandes jugadores y tener la oportunidad de luchar por títulos, pues eso es algo muy importante, ¿no? Porque después te das cuenta de que eso no es lo normal, que eso es lo extraordinario, ¿no? Pues yo tuve la suerte de poder estar en los equipos que ganamos 3 ligas, que ganamos 2 Copas del Rey, que ganamos una Copa de Europa,
que ganamos 2 recopas y que ganamos una Copa Korak. Bueno, pues eso da mucha importancia. Por ejemplo, esta canasta que estamos viendo ahora, este mate, esto es en Zaragoza. Esto es la Euroliga que conseguimos en el año 95, aquí. Esto es en el Príncipe Felipe. Y para nosotros fue un hito muy importante porque sabíamos que era el último año de muchos jugadores en el equipo y sabíamos que era quizá nuestra última oportunidad de ser campeones de Europa. Y fue un año, esto en el año 95, un año también muy importante. Y después yo también creo que el hecho de venir a Zaragoza, yo creo que fue... Yo ya vivía en Zaragoza, mi mujer es zaragozana y mis hijos han nacido aquí, pero yo ya vivía en Zaragoza. Y después el hecho de fichar por el CAI Zaragoza en ese momento, pues creo que fue también un momento importante porque digamos que abrió la puerta a lo que está siendo pues, el resto de mi trayectoria post-baloncesto, ¿no? Bueno, no sé si he contado muchas cosas, ¿no? He hecho un poquito de corrido rápido. Qué curioso la vuelta al Príncipe Felipe, ¿no? Que esa Euroliga pues se vuelvas ahora a estar como profesional en el Felipe, un sitio emblemático sin duda para ti. Y, sí, yo siempre he dicho que en el Felipe siempre han pasado algunas cosas. Yo creo que es un sitio de básquet donde se vive el baloncesto de manera muy intensa. Afortunadamente, no como hemos visto en esa foto, ¿no? Que era de Salónica, con esa locura, ¿no? Pero en el Felipe la gente es muy cercana y lo pasa muy bien y tal. Después también, claro, la selección. Aquí esta foto es del europeo de Roma. Aquí hicimos medalla de bronce y fue en el año 91. Esto fue el año anterior a las Olimpiadas. Mira, esta es la imagen. Algunas de estas fotos yo creo que no las tengo yo. Entonces las tienes que pasar de mí. Sí, te paso sin problemas. ¿Qué consejo le darías a el Pep de cuando tenía 20 años? Cuando daba sus primeros pasos, cuando, no sé, ¿qué consejo le darías? Sí, que tuviera más conciencia de los momentos que estaba viviendo, que fuera capaz de vivirlos con más intensidad, con más implicación, si cabe, disfrutando mucho más de los momentos, disfrutando mucho más de las relaciones con los compañeros, con las personas que en ese momento pues estaban contigo, porque uno cuando está viviendo esas situaciones tiene la urgencia del momento y es cuando pasa un poco el tiempo que te das cuenta de que eran momentos extraordinarios, que eran momentos únicos. Tú podías tener en ese momento la conciencia de que eso era algo especial, pero el ser capaz de vivirlo con más intensidad, de disfrutarlo más, de tenerlo todavía más cerca, más en la piel, más pegado, pues para esos momentos pues tenerlos con todavía más fuerza, ¿no? Quizá eso. El resto, uno siempre es fruto del momento, siempre es fruto de las armas que tiene para enfrentarse a eso que está viviendo en ese momento. Y ahí, pues bueno, siempre vamos a buscar nuestros topes y nuestros máximos y nuestros topes y nuestros máximos pues nos ayudan pues a encontrar soluciones a lo que está pasando en ese momento. Pero si ahora pudiera volver y decirle a Pep del año, no sé, 85, 86, cuando fiché por el Madrid, pues que lo disfrutara más, que lo viviera con más intensidad, y me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho, pero con la conciencia de lo extraordinario que era todo eso que estaba viviendo, que lo exprimiera más, ¿no? Qué bueno. Sí, muy, muy acertada la respuesta, la verdad que sí. La verdad que vivir al 100% es complicado porque la competición, como te lleva en ese estrés también competitivo y en ese nivel de exigencia que no para, es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Qué partido cuando estás en esos momentos, tú tienes la idea de lo que estás dando el 200% y buscas siempre, pues eso, siempre pues el tope competitivo, máximo en los entrenamientos y tal. Pero visto ahora, dices, bueno, pues no es que pudieras dar más, que no es eso a lo que me refiero, ¿no? Sino darle más jugo, encontrar más jugo a todo lo que estabas viviendo, ¿no? Disfrutarlo más. Sí. ¿Qué partido repetirías o qué campeonato repetirías? Dirías, no, este campeonato me gustaría volver a vivirlo. ¿Porque saliera bien, porque saliera mal o simplemente por lo que supuso? Bueno, hubo muchas situaciones que... Es una pregunta, ¿cuál repetiría? Pues quizá la preparación que hicimos en el año 95 para
para la Euroliga. Yo creo que esa preparación, por intensa y por dura, pues con Obradovic pues fue especial, ¿no? Y quizá lo que me gustaría repetir sería el año siguiente a el año 91, que fue el año de la preparación de la Olimpiada de Barcelona. Pues ahí, pues, bueno, me quedé en el último descarte. Pues ahí sí que me hubiera gustado, pues, venga, pues encontrar algún recurso para pues a lo mejor haber estado en la lista, ¿no? Sí, sí. Para hacernos una idea, una semana de entrenamiento dura, de estas que dices de Obradovic o de estas de concentraciones de selección, preparando campeonatos, ¿qué podía suponer de carga de entrenamiento? De entrenamiento, ¿llegabais a hacer 3 sesiones al día? ¿Doblabais todos los días? Mira, yo la fase de preparación más bestia que hemos hecho nunca fue cuando éramos, ahora se llama cadetes, en esa época se llamaba juvenil y era cuando teníamos 16 años. Entonces nos íbamos a preparar el europeo, quedamos medalla de plata, perdimos en la final contra la Yugoslavia en ese momento, donde jugaban Toni Kukoc, Vlado Divac, era un equipazo, ¿no? Entonces nos llevaron concentrados a Font-Romeu. Font-Romeu está en el Pirineo francés y hay un sitio de entrenamiento de alto rendimiento en altura. Entonces ahí pues estábamos en esa residencia que tenían unas pistas de atletismo, tenían todo muy bien preparado el gimnasio, tenían muchas pistas de básquet para poder entrenar bien y tal. Y ahí fue durante un mes, nos llevaron ahí concentrados y nos levantábamos, nada más, en esa época se hacía de esta manera, estoy hablando del año 83, 84, debía ser una cosa así, 84, exacto. Pues nos levantaban por la mañana y muy pronto, a lo mejor a las 7 de la mañana, una cosa así, nos íbamos a correr. Íbamos a hacer carrera continua con distintas situaciones, ¿no? Pues yo qué sé, cambios de ritmo, farlex, lo que fuera. Después de correr, íbamos a desayunar. Una vez desayunábamos, teníamos la primera sesión de entrenamientos, que era por la mañana, que eran un par de horas de entrenamiento. Y un poquito de descanso, íbamos a comer. Después de comer, hacíamos otra parte de entrenamiento específico y después otro bloque de trabajo de equipo. Cenábamos y después de cenar teníamos una sesión de tiro. Esa fue la época que más, o sea, llegamos ahí espectaculares, sobrevivimos y después ya no sé qué pasó, ya nos debíamos estar para el arrastre. Y sí. Después con el equipo sí, pero ya las programaciones van distintas. Nosotros una cosa que hacíamos muy bien en el Real Madrid durante muchos años y seguro que tú alguna referencia tendrás, ¿no? Hacíamos las postemporadas, las hacíamos en la Blume de Madrid. Entonces, ahí nosotros teníamos la suerte de tener nuestro entrenador de preparación física, era Paco López. Paco López, bueno, pues para nosotros fue un referente durante toda esa generación. Ha sido pues el maestro pues, de Juan Trapero, que ahora es el entrenador de preparador físico del Real Madrid, o Arturo Ortiz, que también todos estos en ese momento eran compañeros nuestros, entrenábamos con su grupo de atletas. Él era un entrenador de gente que hacía salto de altura, de velocistas y anteriormente había sido entrenador de gente que hacía medio fondo o incluso fondo. Entonces, hacíamos unas postemporadas que dedicábamos siempre 4, 5, 6 semanas a trabajar ahí. Entonces nos poníamos como auténticos animales y era como la preparación. Terminábamos la temporada, nos íbamos un par de semanas de vacaciones, de descanso, de no hacer nada y después dedicábamos otras 4 o 5 a prepararnos para la siguiente. De tal manera que, y eso lo hacíamos todos, o sea, todos me refiero, yo que sé, en esa época pues Ismael Santos, José Lasa, José Antúnez, Quique Villalobos, Chechu Birikov, Antonio Martín, toda esta gente nos quedábamos ahí. Y era muy intenso porque entrenábamos mucho, hacíamos, no sé, íbamos al tartán y nos metíamos las zapatillas de clavos para hacer cosas ahí, tener otro tipo de sensaciones. Bueno, hacíamos un montón de trabajo, trabajábamos mucho las pesas, trabajábamos mucho técnica individual. Era como hacer una mini concentración, pero enfocada a nuestra... Paco nos decía que lo que hacía era ponernos una armadura para protegernos durante la siguiente temporada. Y nos iba muy bien. Eran periodos muy intensos, pero nos iba a todos muy bien y después estábamos muy preparados para competir. Qué bueno, sí, la verdad, estas postemporadas cuando tenía
años que tenías tiempo para hacerlas eran fantásticas, porque sí, era como una cura, sí, sí. Eso es. Muy bien. ¿Qué jugador fue referente de esta época o de cualquier época de tu carrera? Jugadores que supongo que muchos, porque has convivido con grandes de los grandes, pero alguno en especial, algún jugador que dentro de tu carrera dijeras, o jugador, persona o entrenador. Bueno, referente, o sea, gente que he tenido la suerte de tener a compartir vestuario con grandísimos jugadores, ¿no? Que sé, Fernando Martín, Arvidas Sabonis, Drazen Petrovic, y he tenido entrenadores pues de altísimo nivel, George Karl, Obradovic, Lolo Sainz, bueno, me olvido de gente importantísima seguro, ¿no? En Sevilla pues estuvo Imbroda, que fue seleccionador. Bueno, pues he tenido mucha suerte de tener grandísimos entrenadores, ¿no? Pero yo creo que hay personas, cuando tú entras en el Real Madrid, tienes la sensación de que, y te lo hacen partícipe, de que eres parte como de un tren, de una tradición, ¿no? Entonces, cuando yo entré con 18 años ahí y entras en contacto con gente que ya pues tiene una edad, pues Rafa Rullán tenía 34 años, Juan Antonio Corbalán tenía pues 33, 34, una cosa así. Iturriaga, pues un poquito más joven, pero también, pues Alfonso del Corral, gente que te va explicando qué es lo que había pasado antes, cuál es la tradición de ese equipo, cuáles son, de dónde vienen, y poco a poco tú te vas dando cuenta de que participas de esa historia, ¿no? Y después, pues te vas encontrando en ese camino. Para mí, Fernando Martín, pues fue un impacto, ¿no? Conocer a una persona que tenía ese espíritu ganador, que tenía esa valentía, que tenía ese coraje de enfrentarse, de luchar, de buscar siempre sus máximos. Yo creo que es una de esas personas que dices, qué suerte haber podido coincidir con ella y haber podido pues tener esos años de convivencia y bueno, pues un poco yo diría esto, ¿no? Diría así, Fernando Martín. Muy bien. Para cambiar un poco el tema, ¿cómo conseguías compaginar estudios? Porque al final toda tu carrera deportiva o parte de ella pues la combinabas con los estudios académicos. ¿Cómo permitían el baloncesto de aquella época y la exigencia del club, selección y tanto viaje para poder estudiar, ¿no? Para poder mantener el nivel académico y sacando la carrera? No era fácil, no era fácil. Yo siempre tenía claro que se podía intentar hacer las dos cosas, ¿no? Siempre pensé que era muy importante. Yo en el momento que ficho por el Madrid tenía que terminar el COU, que es el segundo de bachillerato actual. Entonces ahí sí que me organicé, pues bueno, para sacar el segundo de bachillerato y después tal. Pero después cuando empecé la carrera yo tenía claro que quería hacer fisioterapia, pero en ese momento, estamos hablando de hace muchísimos años, pues fisioterapia pues no había tanta posibilidad de hacerlo, entonces no entré al principio y me costó un poquito más. Pero tenía alrededor ejemplos que veía que estaban, mientras estábamos viajando y tal, pues se llevaban los apuntes. Yo recuerdo perfectamente a Alfonso del Corral en el aeropuerto de Zúrich, pues sentado esperando un enlace con un avión y otro estudiando, o a Iturriaga también estudiando, entonces lo tenía como muy claro. Entonces yo lo que hacía era utilizar los aviones y las paradas pues para prepararme los apuntes, para subrayar, para hacer resúmenes y tal. Y después cuando encontraba momentos de un poquito más concentración, un poquito más tranquilidad, pues ahí ya tenía un poco de trabajo avanzado y estudiaba. Pero ha sido después, cuando he sido un poquito más mayor, cuando he tenido la posibilidad de organizarme el tiempo mejor, pues en mis últimos años de jugador para terminar la carrera de fisioterapia, que ha sido la que después me dio la posibilidad pues de empezar pues con las consultas y después también de profesor, ¿no? En la USJ. Con lo cual, bueno, es organizarse el tiempo. Mientras estás, piensas que no tienes tiempo, pero con un poco de organización sí. Y necesitas también colaboración después de los sitios donde estudias, de las universidades, para que pues, te puedan echar una mano en cuanto a compaginar horarios, un poco compaginar también fechas de exámenes, un poco eso. Sí, complejo, complejo. Lo hemos sufrido y nuestros alumnos pues intentan hacer esa doble vida de profesional y estudiante que no es tan fácil intentar llevarla adelante, ¿no? Otra pregunta sobre cómo esa evolución del entrenamiento, ¿no? Esa evolución del conocimiento científico, de cómo ha podido influir
tanto en el mundo de la fisioterapia, por supuesto, como en el del entrenamiento. Tantos años de profesional, al final habrás vivido, como comentabas antes, muchas metodologías, muchos tipos de entrenamiento, muchos tipos de liderazgo o incluso sistemas, habrán evolucionado los sistemas de entrenamiento, los sistemas de juego. ¿Qué ha podido aportar todos estos años? ¿Cuáles han sido los grandes cambios? Yo creo que bueno, se ha pasado de una época donde analógica, donde la información pues era muy básica, a una época donde la información es la época digital, donde la información y la toma de datos pues es extensísima desde todos los puntos de vista, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del entrenamiento de baloncesto, enfocado pues al básquet, pues la información que tienes a la hora que tiene el entrenador a la hora de tomar decisiones es vastísima. Desde el punto de vista táctico, pues un montón de inputs. Incluso lo difícil es ser capaz de discernir cuál es la significativa de la que no. Y después, desde el punto de vista de la fisioterapia o desde el punto de vista de la preparación física, también viene muy relacionado. Aquellos profesionales que en un inicio pues tenían esa inquietud de mejorar en cuanto a la toma de decisiones en base a criterios y en base a información, digamos, científica, pues han sido los que han ido incorporando pues en sus programaciones, en sus entrenamientos, pues todas esas técnicas nuevas o esos conocimientos nuevos y han sido los que han ido imperando, ¿no? Yo que ahora, por ejemplo, lo que son capaces de hacer los preparadores físicos con toda la información que tiene es extraordinario. Pues en control de cargas, en la prevención de lesiones, en la preparación pues específica desde todos los puntos de vista para iniciar el entrenamiento, para iniciar la competición. No tiene absolutamente nada que ver el tipo de calentamiento o de preparación que podía hacer yo para un partido con lo que están haciendo hoy en día, desde todos los puntos de vista, ¿no? A la hora de iniciar un partido, ¿no? Como, bueno, están siempre enfocados no solo a una activación muscular, sino a una activación a todos los niveles, ¿no? A nivel articular, a nivel tendinoso, a nivel esteroceptivo, bueno, de preparación al gesto. Bueno, es absolutamente otro mundo totalmente distinto, ¿no? Y en cuanto a la fisioterapia, también parecido. Sí, en mi época pues la fisioterapia pues estaba en unos inicios bastante más básicos y hoy en día pues la cantidad, lo mismo, de información y conocimiento es muchísimo más, con lo cual hay muchísima más eficacia. Se puede ser mucho más directo, ¿no? A la hora de ayudar al deportista pues a rendir al máximo nivel. Y ahora que hablas de... Esto daría para... Sí, es verdad. Cierto que no, pero es súper interesante. Al final, jugadores con la experiencia que tú, tantos años a tanto nivel, y ambas con ese conocimiento académico, ¿no? Que también te lleva a poder evaluar de lo que se hacía a lo que se hace, ¿no? Creo que es importantísimo, ¿no? Que saber de dónde se viene para saber lo importante de cada pasito que damos y cada cosa que avanzamos, ¿no? ¿Cuál fue tu lesión más importante? Hablando de malos gratos. Tuve mucha suerte. Yo no, durante toda mi carrera no he tenido una lesión gorda, importante. De hecho, de todos los partidos que disputé, que tuve la posibilidad de disputar, me perdí, me parece que fueron 2 o 3. Y fue por un problema muscular. Fue por un problema muscular en un aductor y me pararon. Pero fue nada, fue muy poca cosa. Me torció el tobillo 3 o 4 veces. Fueron errores míos. La razón por la que me torció el tobillo fue por el mal uso de unas zapatillas y por estar... la vez que más gordo me torció el tobillo fue en una exhibición con unos niños y que pisé a un chaval. Pero he tenido suerte. Creo que tiene que ver con la suerte, ¿vale? Porque hay cosas traumáticas que pasan durante los partidos que uno no puede prever. Pero también tiene que ver con la preparación. Creo que intentábamos estar muy preparados, pero creo que el factor suerte también, ¿no? Es verdad que evidentemente si no llegas con buena preparación a la competición o a los entrenamientos tienes bastantes más posibilidades de cometer errores y de tener lesiones, ¿no? Pero el factor suerte sí que es importante. Yo he tenido esa suerte durante mi carrera que no he tenido
Esguinces de tobillo sí, esguinces en los dedos sí, pero cosas, no sé, golpes muchos, pero no... quizá, mira, una cosa que tuve cuando fiché por el Madrid fue que a la semana de estar ahí, pues me rompieron la nariz. Pero tuve la suerte de que cuando me iba al hospital para que me evaluaran, pues tenía muchísima sed y bebí agua y comí un plátano. Entonces llegué ahí y el médico me preguntó si había tomado algo, ingerido algo, y me dije, sí, me acabo de tomar esto. Me dice, bueno, pues entonces no te puedo operar, voy a ver si puedo arreglarlo. Y lo arregló ahí, me hizo un daño horroroso, pero entonces evité la operación, con lo cual hubiera empezado ya con retraso, ¿no? En el Madrid. Qué bueno, qué bueno. Qué cosas. Hombre, la verdad que comentabas antes de ese escudo que trabajabais en la postemporada, seguro que tiene mucho que ver con toda esta salud de hierro para esa armadura, para aguantar la carga de entrenamiento y toda la competición, ¿no? Sin duda esa preparación es el mejor escudo, ¿no?, que podemos tener. Sí, yo creo que es muy importante, pero el factor suerte también influye. Incluso, mira, hoy en día está pasando una cosa que a lo mejor habría que plantear si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Y yo veo que la tendencia en los deportes profesionales es que, incluso no profesionales, que en la época competitiva acaba y después empiezan a hacer entrenamientos específicos con entrenadores personales. Y entonces es muy importante que eso esté muy bien dirigido y que esos entrenadores personales sean entrenadores que conozcan muy bien el deporte al cual están enfocando ese trabajo. Porque después están apareciendo en los inicios de las pretemporadas unas lesiones extrañas, que de golpe dices, a ver, aquí ha pasado algo, se han cometido errores, ¿vale? Hay desequilibrios musculares, hay cosas que dices, no puede ser. Los picos de forma tienen que tener su coherencia. Y entonces ahí hace falta una visión general. Y esa visión general solo la puede dar el responsable del equipo, porque a veces no coincide, ¿no? De golpe ves a alguien que llega muy bien a una pretemporada y le aparece una lesión que dices, bueno, ¿esto por qué? Y tienes que ir para atrás, investigar qué ha pasado y tal. Con lo cual hay que trabajar bien y con coherencia, porque si no estás yendo en contra de ti, ¿no? En contra de tu salud. Sí, ese enfoque global que le puedes dar tú desde el mundo de la fisio, desde el mundo del fisio, desde el mundo de entrenamiento, ese enfoque global que le puedes dar es fantástico porque claro, esa globalidad no todo el mundo la ve. El fisio puede a lo mejor enfocarse mucho en fisio, el entrenador en el rendimiento deportivo, pero esa mezcla de todo que puedes tener tú es fantástica. Dinos un entrenamiento preferido. Cuando tú eras entrenador, cuando tú eras jugador, ¿cuál era tu sesión de entrenamiento? O el día de la semana que decías, guau, hoy es el día divertido, ¿no? Y era divertido porque había un tipo de ejercicio que te gustaban más. Mira, cuando en esa época del Real Madrid, durante la temporada, claro, nuestro ritmo era muy alto porque siempre pues, jugabas doble competición, los viajes no eran quizá tan fluidos como son actualmente. Bueno, actualmente en este periodo de COVID no, pero antes del periodo de COVID sí. Entonces, pues necesitabas, pues bueno, aún y así, el ritmo de entrenamientos, pues siempre intentaban, por ejemplo, encontrar espacios, Paco López, para poder trabajar, ¿no? Entonces, en la época que tuvimos a Arvidas Sabonis con nosotros, él tenía una lesión en el tendón de Aquiles que le impedía poder hacer mucho trabajo físico, digamos, de básico, ¿no? Y entonces se dio cuenta Paco de que su competición, su nivel de competición, su espíritu competitivo era muy alto, ¿no? Que le gustaba ganar, que quería ganar absolutamente todo. Y entonces planteó una cosa que hoy se hace de manera natural, que es todo el trabajo físico en la pista, adaptado a lo que vas a hacer después, que es competir en una cancha, ¿no? En una pista de básquet. Y entonces preparó, pues eran juegos, pero los juegos eran no sé, había que trabajar pues resistencia pues específica, pues entonces era un juego en el cual tenías que competir en los intervalos o en los espacios de tiempo o con las recuperaciones que él estimaba y entonces le metías a Sabonis ahí y entonces era el que más corría, el que más saltaba, no le molestaba nada y era buscar ese punto competitivo y a los demás pues y eran muy divertidos todos esos entrenamientos, ¿no? Eran entrenamientos muy divertidos. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que ese espíritu competitivo que siempre nutre a todos los grandes a veces es también voraz. Hay veces que si no se canaliza bien,
es peligroso, pero al final le hace grandes, está claro. Hay muchísima gente, eso, si tú le preguntas, ¿no? A mí no me gusta perder ni al parchís, yo soy un tío que me gusta ganar y tal, pero eso son palabras, porque después cuando realmente las cosas son de verdad y cuando estás porque los partidos son el paso final, ¿no? Pero la preparación antes para llegar ahí es donde realmente se ve quién tiene ese espíritu ganador que es capaz de llevarte por encima de tus posibilidades. Pues en los deportes individuales, pues tenemos ejemplos espectaculares, ¿no? Pero le preguntas al número, yo qué sé, 200 del draft del tenis y también dirá que quiere ganar, pero su espíritu competitivo no es el mismo que tiene Nadal, juntado con su talento, ¿no? Y con su capacidad de trabajar. Pues bueno, el espíritu ganador, los que lo tienen los más grandes, pues es algo que los eleva por encima del resto, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que saber perder también, ¿no? En el deporte hay que naturalizar ganar y perder y la derrota es una enseñanza que te lleva a motivarte más o cuidar más cosas que creo que al final la victoria banaliza mucho y la derrota, todos nos gusta ganar, está claro, pero perder no es algo dramático. Muchas veces hacemos lo mismo, exactamente la misma preparación, la misma concentración y el partido se va en el último tiro, ¿no? Y no te vas a cortar las venas, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, puedes haber hecho las cosas perfectas y que el otro sea mejor que tú, porque ha metido la canasta final o porque no ha entrado esa canasta tuya que tenía que entrar al final y el trabajo habrá sido igual de bueno y habrá sido igual de espectacular. Lo que no habrás tenido al final, pues es el resultado. De hecho, se pierde mucho más que se gana. Si es que tenemos que estar... Lamentablemente, claro, sí. Claro. Entonces, pues bueno, a veces la palabra perder o la palabra derrota, la palabra fracaso son como muy radicales. Y entonces eso no puede quitar mérito al proceso que te lleva pues, a tener la posibilidad de competir, tener la posibilidad de estar en ese momento, ¿no? Y en ese proceso es donde realmente está la chicha de la cosa, ¿no? Después competir a tus máximas posibilidades. Yo creo que cuando uno llega a sus máximos, pues entonces pues tiene que tener la tranquilidad de decir, bueno, desde mi punto de vista o desde lo que yo soy capaz de hacer, he intentado buscar mis máximos. Después habrá venido otro que habrá sido mejor que yo, pues bueno, pues le tendrás que dar la mano, fair play e intentarlo la próxima vez. Sí, está muy bien porque esa visión de la victoria, de la derrota, del esfuerzo, para ponerlo luego en la pista y en el vestuario, seguro que eres de los que te escuchan. De lo que un chico cuando se frustra porque no le ha salido algo bien y tiene tus palabras al lado, seguro que... Porque cuéntanos, ¿cuál es tu nuevo, o sea, ahora mismo en Tecniconta, cuéntanos tu día a día o tus puntos claves de trabajo, ese trabajo con la cantera o ese trabajo arriba, cuéntanos un poco. Bueno, yo soy el director deportivo del Casademont Zaragoza, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es la coordinación de toda la área deportiva. Bueno, desde el primer equipo, todo lo que es la coordinación, pues, de todo el staff técnico, de todos los jugadores, de todo el grupo de trabajo que tenemos, hasta pues también la coordinación de la cantera, ¿no? Con la ayuda de nuestro responsable de cantera y la organización de todo ese tipo de todos nuestros equipos de cantera, de toda la planificación del trabajo, de toda la planificación del trabajo colectivo, pero también el trabajo individual con los chavales, en coordinación con los entrenadores y bueno, pues después con el primer equipo, pues bueno, pues eso es la coordinación de todo lo relacionado con la parte deportiva del primer equipo, el trabajo con el staff del primer equipo. Ellos pues llevan la parte, digamos, técnica, táctica y pues bueno, pues todo ese trabajo inmenso, porque es inmenso. La búsqueda de nuevos jugadores, la detección de talentos, pues bueno, y después toda la relación de la parte deportiva con la parte gerencial, ¿no? Porque nuestro director general, pues el responsable de toda la parte gerencial, pues esa coordinación y con el Consejo de Administración. Pues bueno, pues ese es mi trabajo y mi responsabilidad dentro del Básquet Zaragoza, el Casamón Básquet Zaragoza. Uf, mucha tela, eso es la coordinación para abajo, la coordinación tanto grupal como individual.
todas las categorías y luego la gestión, ¿no? O sea, muy, muy complicado, sin duda. Y todo este periodo en el que hemos pasado ahora de confinamiento, 100% de confinamiento, ahora ya un poquito más light, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo habéis sufrido dentro del básquet o dentro a nivel personal, profesional, a todos los niveles? Y bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Si podemos vaticinar algo. Mira, nosotros jugamos en Madrid el día 8 de marzo. Jugamos en Madrid contra el Real Madrid. Perdimos el partido y nos íbamos al día, hicimos noche en Madrid, no volvimos a Zaragoza porque al día siguiente por la mañana nos íbamos a Lituania, que íbamos a jugar el partido de clasificación. Habíamos ganado en Zaragoza al Lekia Belis, un equipo lituano, y íbamos ahí a jugar el siguiente partido, ¿no? Era un playoff a 3, pues el siguiente partido. Entonces fuimos ahí, viajamos el 9, el 10 jugamos y ganamos. Ese fue nuestro último partido. Y después volvimos a casa, volvimos a Zaragoza. Hicimos el día 11, descansamos, el día 12 hicimos entrenamiento y el día 13 nos confinamos. Y ese fue, a partir de ahí, pues fue el 14 para adelante, pues ya pues lo que hemos vivido todos y tal. Todos los jugadores pues en su casa, como nosotros éramos... había dado Tompkins, un jugador del Real Madrid, positivo en coronavirus, entonces teníamos que estar todos en ese momento, cuando nos lo dicen, pues venga, en casa confinados 14 días, que no podíamos salir. Después ya el confinamiento fue general, ¿no? Pero al principio nosotros teníamos que estar ahí. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí la preocupación era, venga, tenemos que coordinar qué hacer con los jugadores que van a estar en casa. No sabíamos cuánto tiempo en ese momento. Entonces, pues implementamos todo un sistema de comunicación con ellos para tenerles activos, para que nuestro preparador físico les fuera mandando información, para que tuvieran feedbacks, hacían trabajo, quedaban para hacer entrenamientos virtuales, todos conectados, les llevamos unas bicis estáticas para que hacían sesiones de trabajo aeróbico, todos en grupo. Bueno, intentamos organizar todo lo que se nos ocurría para mantenerles activos y bien. Y así, pues bueno, hasta que hemos empezado la desescalada. La desescalada empezó primero, nos dejaron hacer entrenamientos individuales con todo un protocolo de seguridad. Eso pasó hace 3 semanas y media. Estuvimos así 2 semanas con los entrenamientos individuales. La semana pasada estuvimos con entrenamientos en grupos reducidos. Esta semana, toda la semana con grupos reducidos, menos el viernes, que ya nos autorizaron a hacer entrenamientos en la que llaman la fase 3 de competición, no la fase 3 social, sino la fase 3 que es de competición, se llama precompetición. Y es el primer entrenamiento que hemos podido hacer después de todos, desde el último entrenamiento que hicimos, que probablemente fue el día 9 cuando llegamos a Lituania, de marzo, pues hasta ayer, que fue el entrenamiento que pudimos hacer, ¿no? Ayer era 27 o 28, 29 era ayer. Pues ayer, día 29 de mayo, hicimos el primer entrenamiento después de todo ese tiempo. Y a nivel personal, pues en casa, pues sin salir, pues en casa hemos estado mi mujer y tengo 3 hijos. De los 3 hijos, solo uno está ya viviendo con nosotros. Pues nosotros 3 pues lo hemos llevado de la mejor manera posible, echándonos una mano y trabajando mucho, porque el hecho de teletrabajar pues también ha supuesto todo un reto, ¿no? Tanto a nivel organizativo con el Casamón Básquet Zaragoza, pero también a nivel docente con la universidad, ¿no? Yo soy profesor de biomecánica de fisioterapia, bueno, pues hemos tenido ahí un reto enorme pues para terminar las clases, para que los alumnos pues siguieran conectados, motivados con todas las prácticas que les tenían que hacer, con el proceso de preparación de los exámenes. Ahora estamos con la entrega de los trabajos, del FANI Biomechanics. Bueno, todo un reto, todo ajustes nuevos, a veces pues sobre la marcha que iban saliendo las cosas y encontrando pues respuestas imaginativas a veces, ¿no? Pero bueno, hemos sobrevivido, aquí estamos. Muy bien, qué buena idea de lo que has comentado, que en el equipo intentabais hacer sesiones colectivas de trabajo, todos conectados para mantener ese vínculo social de equipo, ¿no? De la palabra equipo con mayúsculas, para que el equipo se vieran todos integrados dentro de ese trabajo y siguieran motivados, ¿no? Eso la verdad que aparte de no solo estar en forma, sino estar dentro del equipo, ¿no? Dentro de ese aportar al equipo. Es que fíjate, nosotros, claro, tenemos gente de distintas nacionalidades y con situaciones familiares y personales
totalmente distintas, desde jugadores que están aquí solos, a jugadores que están aquí con su mujer y un niño o una niña pequeños, a gente que vive con su familia, gente de Zaragoza que vive con su familia. Entonces, era una diversidad muy importante. Entonces, había que intentar hacer lo que fuera posible pues, para mantener esa idea de conexión, ¿no? de equipo. Y después, cuando ya vimos que había posibilidad de empezar a competir y a trabajar, ahí los entrenadores empezaron a hacerles trabajo táctico con vídeos. Entonces les iban mandando de que ellos tuvieran ya en su cabeza fresco todo el bagaje táctico que nosotros tenemos en el equipo, defensivo y ofensivo, para que cuando llegara el momento de poder estar entrenando, pues eso lo tuvieran fresco. Y eso lo hicieron desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista colectivo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sin duda, ¿no? Sin duda esa visualización táctica, aunque no la puedas vivenciar en entrenamiento, ya te mantiene y te recuerda esos movimientos, esas respuestas a los sistemas. Sí, sí, sí. Sí, es muy utilizado, pero yo creo que en este momento, claro, más útil todavía, ¿no? Volver a ver esos errores o esos vídeos de preparación que se utilizan normalmente cada semana, que muchas veces es esa mata caballo porque ya vas a otro partido y tienes que buscar un hueco en el hotel para ver esa preparación táctica, pero ahora con tiempo, pues es muy buena idea. Incluso, fíjate, hay una cosa que nosotros hacemos y eso es una manera de trabajar de nuestro entrenador, de Porfi Fisac, que funciona muy bien, que es que nosotros hacemos, en el equipo hacen vídeos de trabajo individual, ¿no? Entonces, trabajan de manera específica las cosas que piensan que es importante trabajar para la mejora del jugador. Como el tiempo es muy limitado durante la competición, pues se maximiza el tiempo, ¿no? Entonces buscan la manera de mediante vídeos, pues no es tanto el qué has hecho mal, que también, ¿vale? Es ver qué cosas estás haciendo mal y puedes mejorar. Entonces es ver, encontrar esas 2, 3 cosas clave, pero la manera de trabajarlo es buscando referentes. Y eso es lo que me gusta muchísimo, porque se busca un referente. Mira, esto lo estás haciendo así, pero funciona muy bien si lo haces de esta otra manera. Y la manera que les entra muy bien a los jugadores es verlo. Entonces, tú les puedes explicar al jugador, mira, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así, tal. Pero él lo puede entender, lo puede interpretar, lo puede intentar llevar. Pero el trabajo en la pista se ve complementado si hay un referente. Y ese referente es alguien que lo haga muy bien, o alguien que lo haga a un nivel que el otro lo pueda asimilar. Entonces él tiene ya en su cabeza una imagen de cómo tiene que hacerlo. Ante este gesto, ante esta situación, por ejemplo, el base del Real Madrid, Campacho, encuentra esta solución. Fíjate, vamos a intentarlo. Y le llevas y tal. Y después lo llevas de transferencia a la pista. Esto es una idea de Porfi que funciona muy bien. Y eso se lo han hecho ahora durante el confinamiento sin tener la posibilidad de después transferirlo, pero sí aprovechar para trabajar esto. ¿Y entonces qué aprendiste de Larry Bird cuando jugaste contra él? Aprendí que es muy bueno. Y que era muy difícil. Es muy bueno. Es muy divertido porque dicen que le defendí muy bien y tal, y después vas a las estadísticas y metió 33 puntos. Entonces dices, no sé en qué momento le debí defender yo, pero bueno. Tú metiste 15 también, ¿eh? Que he visto. Creo que 18 de media. 18. En el vídeo, hay un vídeo en el que sale Canal Plus, creo, que daban también buenos números tuyos. Y digo, bueno, pues está bien para jugar con esta poca experiencia que tenías, ¿no? Recién llegadito casi y muy complicado, ¿no? Jugar contra gente de ese nivel. No, es fácil porque él es inconsciente. Entonces, yo tenía, ese es el año 88, yo tenía 20 años. Y entonces, pues tú imagínate, esto era un Open McDonald's. Los Open McDonald's eran unas competiciones que se inventaron, se había hecho otro un año anterior en Estados Unidos. Entonces era una competición que quería poner en relación a la NBA con el deporte en el resto del mundo. Estamos hablando del año 88, o sea, no había llegado todavía el primer cambio que se produce en la NBA es con la lucha entre Magic Johnson y Larry Bird, ¿no? Lakers, Celtics. El siguiente cambio es con la llegada de Jordan, que es cuando ya el baloncesto se hace pues internacional a nivel mundial, ¿no? Pero en esta época todavía era una frontera, ¿no? Y entonces se había hecho un Open McDonald's en Estados Unidos el año anterior y este era el primero que se hacía en Europa. Y venía el campeón de la NBA, que era Boston,
venían pues nosotros que éramos los que organizábamos, que era estos en el Palacio de los Deportes de Madrid, y después venía el campeón de Europa y un par de equipos invitados, ¿no? Pues eran 4 equipos. Y entonces, pues claro, para nosotros, para mí, yo tenía la Rivert en un póster en mi habitación. Entonces, era jugar contra, hostia, ese tío que hace aquí, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero era la inconsciencia de decir, pues bueno, pues te atreves a todo y tal. En ese equipo estaba, en el del Real Madrid estaba Fernando Martín, estaba Petrovic. Nosotros les aguantamos más o menos hasta que ellos dijeron, hasta aquí, chavales. Entonces íbamos ahí, un momento que nos pusimos a 6 puntos y de golpe cambió todo. De golpe dijeron, ahora nos ponemos. Marcha. Y ya no las vimos. Ya empezaron y acabamos perdiendo, no sé, de 18, de 20, una cosa así. Pero hubo un momento que decíamos, pues esto no es tanto. Pero entonces cuando se pusieron, esto era un super equipo. Estaba Magel, estaba Robert Parish, estaba Dennis Johnson, estaba Danny Ainge. Bueno, eran los campeones, venían a ser campeones de la NBA el año anterior. La verdad que envidia vivir estos momentazos y sí, la verdad que fantástico, fantástico. Bueno, para concluir, ¿qué objetivos tienes? ¿Objetivos corto, medio, largo que le pides a la vida? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? Que me deje vivirla. Sí, que me deje vivirla, que me deje disfrutar de mi gente, disfrutar de la gente que tengo alrededor, de mi familia, de mis hijos y que se deje vivir, ¿vale? Que se deje patear, que se deje disfrutar, bueno, pues cosas que ahora le damos importancia porque pensábamos que eran normales. Pues estar con amigos compartiendo rato sin preocupaciones, eso al final es eso. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Pep. Ha sido un placer. La verdad que he aprendido y espero que guste esta entrevista y que la gente aprenda de toda tu experiencia, pero además de todos los ámbitos, ¿no? Que desde entrenador, fisio, gran profesional y bueno, y bonitas lecturas de esta entrevista, ¿no? Esos 5 entrenamientos diarios o ese trabajo táctico colectivo, o sea, muchas ideas para entrenadores y profesionales del deporte que creo que son importantes y ejemplares. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos veremos por la San Jorge, sin duda. A ver cuándo nos dejan. Cuando nos dejan, claro. Y mucha suerte en este reinicio, en lo que os queda. Que vaya muy bien. Que luego el verano tengáis también tiempo para descansar o para construir esa armadura que os haga invencibles para el año que viene. Y muchísimas gracias, de verdad. Desde todo el grado de CAF, desde la Facultad de Salud, pues muchísimas gracias y un placer. Muchísimas gracias a ti.